Hola, buenos días. Soy Carlos Blanco, residente de Urología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Soy el profesor de Pediatría y voy a comentaros unas ideas sobre la especialidad de Urología. Lo primero de todo será comentar unas generalidades y luego hablaremos de las plazas convocadas en los últimos MIR y la posibilidad de acceder a la residencia según el número que hayamos escogido. Lo primero de todo, como generalidad, saber que la urología es una especialidad médico-quirúrgica que tiene una duración de 5 años. Actualmente todas las especialidades son 4 o 5 años, sobre todo las quirúrgicas 5. La urología, como ya he dicho, médico-quirúrgica, tiene parte que se dedica a la patología médica y por lo tanto es más trabajo, hospitalización y consulta, y una parte quirúrgica, en quirófano. La urología es una gran desconocida antes de comenzar la especialidad, incluso durante la facultad apenas es conocida, y lo que tenemos que saber como palabra clave en la urología es que es una especialidad muy variada en cuanto a diagnósticos, tipos de pacientes y tipos de tratamiento. En cuanto a lo que engloba la urología, como tal, ya se han definido dentro de la urología 7 subespecialidades. Tenemos estas 7, saber que la urología pediátrica, sobre todo, según el hospital en el que estemos situados, sobre todo en hospitales de referencia con un hospital infantil, la urología pediátrica puede encargarse más el cirujano pediátrico, como es por ejemplo, el caso mío, en el que trabajo en un hospital terciario de referencia a nivel de la comunidad autónoma, con un hospital infantil y por lo tanto esta parte forma parte de un rotatorio de mi residencia, pero no tenemos la urología pediátrica en nuestro servicio, sino que está en el servicio de infantil. Sin embargo, todas estas sí que van a formar parte de cualquier servicio de urología. Unas veces muy seccionados, si el tamaño del servicio es muy grande, y otras veces un poco más mezclados. Se tratarán temas de oncología, tumoración renal, prostática, vejiga, uréter de vía urinaria, oncología del retroperitoneo en general. Se tratará también el tema del trasplante renal, sobre todo en combinación con los nefrólogos. Los nefrólogos llevan la parte más médica de tratamiento con inmunosupresores, pero la parte quirúrgica, sobre todo la urología. Sobre todo también temas benignos de infertilidad y de litiasis, pero benignos, pero que producen mucha patología actualmente, y sobre todo temas de litiasis, temas del tratamiento del cólico renal, complicaciones del cólico renal y la infertilidad masculina. Y por último, el tema de urodinámica, urología de la mujer, neurología, pacientes con enfermedades neurológicas, pacientes ya ancianos que tienen alteración funcional, no anatómica, sino funcional, de la relajación, de la contracción de la vejiga para la eliminación de la orina y demás. Estudios urodinámicos. ¿Cómo es un día de trabajo normal en la urología? Para hacernos una idea. Pues bueno, es una especialidad sobre todo, está englobada dentro de las quirúrgicas y por lo tanto tiene una vida de quirófano. La jornada es más corta, no, depende sobre todo del hospital en el que estemos situados y no hay una generalidad sobre eso. ¿De acuerdo? La semana normal es combinación, sí, es combinación de quirófano, de consultas y de hospitalización. Tiene característico lo que he dicho antes, que son pacientes de muchas edades, desde la parte pediátrica hasta los más ancianos, y que pueden tener desde un cólico hasta una patología maligna. En las guardias, bueno, las guardias menos llamadas en comparación con los demás, esto ya sabéis que no. Esto depende sobre todo del hospital en el que estemos, ¿de acuerdo? Y cada uno pues tiene su propia experiencia. Desde luego en Miguel Servet, urología, sí que tiene muchas llamadas de urgencia. Es muy importante destacar sobre todo la característica que comparte con los dos tipos de especialidades en el hospital, tanto las médicas, porque engloba una gran parte médica, pacientes que ingresamos con infecciones, con descompensaciones, con hematurias y otros que están en proceso quirúrgico de posoperatorios. Por lo tanto, destacar sobre todo en la urología, y que esto no se sabe hasta que no lo preguntamos, que la urología tiene gran variedad de pruebas diagnósticas y terapéuticas. Sobre todo de pruebas diagnósticas nosotros podemos hacer técnicas endoscópicas a través de orificios naturales para realizar cistoscopias, ureteroscopias, sobre todo también a través de orificios percutáneos, y luego patologías que también son muy variadas, desde las patologías benignas hasta patologías malignas. Una vez que hemos visto la idea general de la urología, que es una especialidad muy variada, vemos las últimas plazas convocadas. Si nosotros tenemos la idea de escoger la urología, tenemos que saber que actualmente, sobre todo en los últimos 5 años, ha habido un crecimiento exponencial del número de plazas convocadas.
Esto, en general, ha sido así en todas las especialidades prácticamente. Ha aumentado el número de residentes en España en general. Esto, sobre todo, el Sistema Nacional de Salud pues lo ha hecho un poquito para prevenir, para prever un poco las jubilaciones que se prevén para los próximos años de gran número de médicos. Sin embargo, a la espera de esas jubilaciones, lo que puede ocurrir es que al acabar la residencia haya un problema a nivel de encontrar salidas laborales. ¿De acuerdo? Pero bueno, a nivel de los últimos años, aumento del número de residentes. Esto, la parte buena, que quizás es más fácil que nosotros podamos realizar la residencia. ¿De acuerdo? 100 en total. La urología no tiene demasiados residentes en España, es 100 es un número aceptable en comparación con otras médicas o quirúrgicas que tienen 4 o 5 residentes por año. En general, la urología, 1 o 2 residentes por año, como mucho, 1 o 2. La especialidad médico-quirúrgica. Métodos diagnósticos específicos. Sobre todo los métodos diagnósticos, saber que el urólogo tendrá que saber manejar todo el tema de la endoscopia, de la uretral, de la vesical, ureteral, de la piélica, el sondaje. El sondaje que en un primer momento en cualquier tipo de pacientes es labor de enfermería, pero a la mínima complicación el urólogo tiene que saber solventar el problema. Y luego tiene gran cantidad de métodos diagnósticos, desde biopsias de órganos, biopsia renal, biopsia prostática, tanto perineal como transrectal, punción de distintas cavidades retroperitoneales guiados por ecografía. Sabremos también interpretar muchas pruebas radiográficas, ecografías, escáner, urografías y sobre todo pruebas urodinámicas que son muy específicas de la urología. En cuanto a los procedimientos terapéuticos, se pueden tratar desde procedimientos banales, benignos, a procedimientos neoplásicos. Desde procedimientos banales sabremos manejar desde el punto de vista médico disfunciones miccionales neurógenas con tratamiento médico, infecciones urinarias, tanto agudas como crónicas. Sabremos realizar lavados endovesicales, que son otro tipo de tratamiento médico, o lavados a través de catéteres y demás que van directamente al riñón. Y luego desde el punto de vista quirúrgico, pues tendremos que tratar litiasis, que se pueden tratar endoscópico, percutáneo o por cirugía abierta, y toda la patología neoplásica. Patología de la urgencia, sobre todo de la urgencia, cólicos nefríticos, hematurias. Sabremos manejar la escala del dolor, fundamental, alivio del dolor, ¿de acuerdo? Para todo tipo de procesos neoplásicos dolorosos, como metástasis blásticas por el cáncer de próstata o un dolor agudo del cólico nefrítico. Y en cuanto a procesos quirúrgicos, ya hemos dicho, procesos endoscópicos, percutáneos, cirugía abierta convencional y laparoscópica, ¿de acuerdo? En cuanto a la formación y rotaciones, saber sobre todo que las rotaciones que hay en la urología es muy parecida al resto de especialidades quirúrgicas. Cada una tiene unas rotaciones específicas. De las que vemos aquí, no todas son obligatorias. Y saber llevaros a la idea de que las rotaciones dependen del servicio y del hospital en el que hagamos la residencia. En todos los sitios no es lo mismo, no se rotan en los mismos sitios y por supuesto no se rota la misma cantidad de tiempo. En mi caso particular os puedo decir que por ejemplo de cirugía general yo he rotado 2 meses, nefrología 1 mes y no he roto ni por ginecología ni por anatomía patológica, cirugía experimental, UCI y demás. En otros hospitales sí, se rota más o menos tiempo, depende del hospital. Esto un poquito es importante que nosotros vayamos al hospital y preguntemos sobre el tipo de rotaciones que hay y cuánto tiempo. ¿Es un método mejor que otro? Eso es a valorar y depende de cada uno, depende un poquito de cada hospital y de la disponibilidad que tenga y de los recursos que tenga. En cuanto a la formación específica, esto sí que podremos nosotros a lo largo de la residencia manejar pacientes hospitalizados, tanto por infecciones, por posoperatorios. Operar es importante y nosotros siempre queremos operar. ¿Cuándo se opera? Depende del hospital, depende del número de residentes, 1 o 2 por año, depende de la carga asistencial. Las consultas externas, importante, el manejo de consultas externas, la urgencia, hematurias, cólicos, dolores y la urología pediátrica como parte de nuestro rotatorio. Lo mismo, depende del sitio en el que hagamos la residencia. Por lo tanto, con esta diapositiva tener claro que es importante, si queréis hacer urología, ir a los servicios y preguntar sobre los rotatorios y cómo se organizan la parte interna del servicio. En cuanto al perfil de los especialistas que hacemos urología, pues bueno, simplemente estos son quizás opiniones subjetivas y sobre todo, ¿por qué escoger urología? En mi opinión, sobre todo, escoger urología porque es una especialidad muy amplia y muy variada. Es una especialidad, sobre todo, muy resolutiva.
¿De acuerdo? Son pacientes que acceden a la urgencia con un dolor intenso y nosotros somos capaces de solventar ese dolor en cuestión de horas. Es muy agradecida. Los pacientes pueden llegar a curarse en muchas ocasiones, tanto por patología benigna como maligna. Por supuesto que hay pacientes crónicos, por supuesto que hay pacientes en el que el control es mucho más crónico, pero sobre todo es muy variada y muy resolutiva. Comparado con otros los demás, ¿es mejor la urología? Pues bueno, ya sabéis que esto es una opinión personal de cada uno. Todas tienen su parte buena y su parte mala. Pues bueno, la cirugía general yo personalmente no la escogí por el demasiado, primero, está erosionada por otras especialidades. Cada vez aparece la cirugía vascular, aparece la cirugía, la urología, la cirugía cardíaca, la torácica. Es decir, todas estas especialidades van a hacer que el campo de la cirugía general se reduzca. Sin embargo, saber que lógicamente ahora todavía es muy amplio el campo de la cirugía general. Hay más residentes en cirugía general en España en general, y la cirugía general es sobre todo quirófano. La parte más médica, un poco más variada y demás, e incluso saber tratar al paciente fuera de un quirófano, eso se ve menos en la cirugía general. La cirugía cardíaca es muy especializada, hay en muy pocos hospitales y por lo tanto las salidas laborales, cuidado que las salidas laborales están limitadas. De acuerdo, muchas horas de quirófano, cirugías muy largas y a veces poco resolutivas. En general, en urología, cirugías más cortas y más variadas y resolutivas. En cuanto a la parte de traumatología, pacientes crónicos, dolor crónico que no se maneja bien y demás. En la urología quizás el dolor se maneja mejor y el dolor se solventa con más rapidez. Y bueno, en comparación con medicina interna, por ejemplo, pues no es tan amplia y sobre todo los pacientes pues no son todos pacientes ancianos, son pacientes de todas las edades. Bueno, pues un poco los urólogos sobre todo disfrutan operando, pero igual que cualquier otro residente quirúrgico, y aspectos menos valorados, trabajo administrativo, pacientes demandantes, pero bueno, esto quizás están en todas las especialidades, nos tenemos que fijar poco en esto. Y habilidades, saber sobre todo de las habilidades, pues que es una especialidad fundamentalmente quirúrgica, también hay mucha parte médica que sabremos manejar, pero ojo con la quirúrgica, hay que tener habilidades para quirófano y sobre todo habilidades para la endoscopia. En el futuro ya sabéis que como en toda especialidad quirúrgica, la laparoscopia está avanzando y la robótica, pues últimamente, sobre todo en ciertos hospitales, pero ojo, esto de la robótica que no os limite a la hora de coger la especialidad en un hospital, porque la robótica es algo muy novedoso que ni incluso los adjuntos de los servicios saben manejar y por lo tanto el residente, por supuesto, casi no lo va a manejar durante la residencia, poco importante. En cuanto a las características de personalidad, pues bueno, tampoco hay que añadir nada más importante. Los números. Saber con estas tablas el número menor y el mayor en el que se coge urología en los últimos años. Veis aquí que esto es lo fundamental, que sobre todo siempre se maneja entre el 1000 y 2500, más o menos. 1000 y 2500, más o menos. Pero que, por supuesto, según qué hospital queráis, pues va a escogerse en primer lugar. ¿Qué ocurre? Que la urología en cada hospital tiene un residente o dos, como mucho, por año. Por lo tanto, ojo que con solo un residente por año pues se puede acabar tan pronto aquí como aquí. Famosos, pues hay hospitales famosos que se acaban muy temprano y otros que un poquito más tarde. Pero en general, como es una especialidad quirúrgica, ya sabéis que se suelen acabar un poquito antes. Pero que no es de las primeras, que se acaba, como dermatología, cirugía cardíaca, cardiología, no es de las más, entre comillas, famosas. Es una especialidad media, con 1500, 2000, se puede acceder, según el año, ya sabéis. ¿De acuerdo? Un poquito pues tablas en el que vosotros podréis analizar pues un poco el número máximo y el mínimo, pues bueno, 1000, 2500 para que sepáis un poco. Por supuesto esto no lo amplío porque depende muchísimo del año y depende sobre todo de la ciudad en lo que queréis hacer, sobre todo el hospital en que lo queréis hacer. Hay muchísimos, ya sabéis que hay 100 residentes por año y sobre todo lo que quiero decir con esto es que tenéis que urología, especialidad variada, tanto diagnóstico como tratamiento, y debéis de preguntar en cada hospital el número de rotatorios que se hacen, cuánto tiempo se hacen y cómo se distribuyen. Operar, siempre queremos operar más de lo que nos dejan. El residente quirúrgico siempre quiere operar más de lo que le dejan, pero sobre todo saber cómo se organiza el servicio, cuánto tiempo vas a quirófano, cuánto tiempo vas a la consulta y demás. ¿De acuerdo? Urología, especialidad variada. Espero que os haya servido y que los que cojáis urología para cualquier cosa, estoy en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Un saludo.